Aportaciones interesantes, sin duda, desde aquí, desde Navarra, con diferentes ejes, el sector público, privado, el sector de la consultoría y también de Amedna, sin duda alguna. Bueno, vamos ahora con la última mesa ya de esta mañana tan fructífera y vamos a hablar del papel de los medios de comunicación y de las redes sociales. En esta mesa contamos con Maite Pérez, directora de Brando Comunicación, para hacer de moderadora. Os cuento un poco quién es Maite Pérez Jiménez. Es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Navarra. Ha participado en diferentes programas vinculados al liderazgo y la comunicación de la mano de IES, el Instituto de Comunicación Empresarial, y la Universidad San Pablo CEU, entre otros. Desarrolló parte de su carrera profesional en Barcelona y San Sebastián, siempre ligada al ámbito de la comunicación y el marketing. Y desde hace más de 15 años forma parte del equipo de Brando Comunicación, empresa que dirige desde hace 3 años y que pertenece al Grupo La Información, editora de Diario de Navarra. Cuando quieras, Maite, y tus invitadas e invitados. Buenas tardes. Estoy encantada de moderar esta mesa redonda. Lo primero que quiero hacer es saludar y agradecer a los ponentes su participación en esta mesa, que tiene como objetivo analizar o conocer más el papel que tienen los medios de comunicación y las redes sociales, en definitiva la comunicación en la igualdad entre hombres y mujeres. Vamos a intentar, como vamos un poco justos de tiempo ya, vamos a intentar ser muy breves en las respuestas y hacer un poquito más ágil esta mesa redonda. Al finalizar, los últimos 5 o 10 minutos los dedicaremos un poco a lo que son las cuestiones. Entonces, si queréis ir pensando posibles preguntas, pues así vamos adelantando un poco el trabajo. Para darnos algunas claves, contamos en esta tertulia con un plantel de excepción. Nuestro primer invitado es Roberto Cámara, que es periodista y director de Navarra Televisión desde 2012. Nacido en Durango, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia de Salamanca en el año 2000. Atesora una dilatada trayectoria profesional en diversos medios como Cadena SER, Antena 3 Noticias, Televisión Castilla y León o Canal 6 Navarra. Es, además, profesor asociado en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y mentor del programa Pamplona Emprende del CEIN. Bienvenido. Muchas gracias. Genial. Nuestra segunda invitada es Natalia Sara, consultora en comunicación especializada en gestión de crisis y manejo de la reputación, licenciada en periodismo por la Universidad de Navarra, cuenta con 12 años de experiencia en medios de comunicación y casi 20 en consultoría de comunicación para la empresa. Gracias por acompañarnos, Natalia. Encantada, es un placer. Y nuestra tercera invitada es Charo Sadaba. Charo es catedrática en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, de la que es decana desde junio del 2017. Investiga sobre el impacto de Internet en los jóvenes y niños y su docencia tiene que ver con las estrategias de marketing digital para las empresas. Ha formado parte del grupo de expertos de la UE en la lucha contra la desinformación a través de la educación mediática. En 2018 fue elegida como una de las 100 mujeres más influyentes en España y acaba de ser seleccionada recientemente de nuevo como candidata 2022 al top 100 de mujeres líderes de España, esta vez en la categoría de académicas, investigadoras y pensadoras. Charo, enhorabuena y gracias por acompañarnos. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Perfecto. Ahora sí, para romper el hielo, vamos a abordar un tema general. Roberto, voy a empezar contigo, ¿vale? Te dirijo a ti la primera pregunta. Como uno de los mejores conocedores de la comunicación en Navarra, ¿crees que los y las navarras en general están bien informadas? Muy buenos días, tardes, ya como bien has dicho. Pues es una pregunta muy complicada. Yo me dedico a hacer preguntas, generalmente, y a dar pocas respuestas. Con lo cual, ahora estoy sintiendo esa fuerza que sienten los y las invitadas que vienen al programa de la tele. Creo que hay fuentes para estar bien informados. Creo que la sociedad navarra tiene pluralidad en los medios de comunicación. En la comunidad foral lo hay en la prensa, lo hay en la radio, en la tele también lo hay.
porque ya la tele no se circunscribe únicamente a una provincia o a la comunidad foral. Ahora ya cualquiera se puede informar en cualquier medio de comunicación a través de su teléfono, a través de cualquier soporte que esté conectado a Internet. Yo creo que sí. Yo creo que además la información más cercana, yo soy de los que se resiste. Y ver a Charo aquí conmigo yo creo que me va a acompañar en este discurso, porque el interés está en lo cercano. Podemos estar de alguna manera pensando en que nos interesa saber lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados ayer y hoy, que precisamente estamos viviendo un momento también de nuevo convulso, y también queremos que cuando lleguen estos días de vacaciones y tenga un rato de tranquilidad, pues poder conectarme a cualquier plataforma de streaming y poder compartir series o películas, ¿no? Pero yo creo que la información siempre va a estar ahí. Mucha gente me dice: ¿no te preocupa el futuro de la televisión? Sí, claro que me preocupa el futuro de la televisión. Me preocupa el futuro de la comunicación en general. Yo creo que la televisión es un soporte más que ha sabido ya traducirse en otros medios. Ya la televisión no la tenemos solamente en casa, ¿no? La tele ya la tenemos en muchos otros soportes. Pero sí que es verdad que el lenguaje audiovisual está cambiando y también la percepción de la sociedad está cambiando también de lo que quiere y no quiere saber. Nosotros tenemos que saber qué es lo que interesa ahí fuera, pero tampoco nos tenemos que condicionar únicamente a lo que pensamos que gusta o que la audiencia es lo que le mueve. Yo creo que el medio de comunicación tiene una responsabilidad más allá de tener buenas, no buenas o malas, altas o bajas audiencias. Con lo cual, yo creo que la información se demuestra que siempre va a estar ahí cuando hemos tenido incendios, cuando hemos tenido inundaciones, cuando hemos tenido cuestiones que nos afectaban de manera cercana. La información siempre ha sido necesaria y las audiencias ahí evidentemente siempre suben mucho más cuando la información te interesa de esa manera. Por eso sí creo que en Navarra creo que la sociedad puede estar bien informada. ¿Está bien informada? No lo sé. Yo no me atrevo a decirte si está bien o mal, pero que desde luego hay herramientas, las hay, y creo que buenas. Hay muy buenos profesionales en Navarra y muy buenas profesionales también. Muy bien. Clarísimo, Roberto. Muchísimas gracias. Luego seguiremos andando un poquito más en este tema. Natalia, vamos contigo. Siguiendo con un primer acercamiento al contexto, desde el ámbito en el que os movéis cada uno, en tu caso, ¿qué papel ocupan las mujeres en el sector empresarial en general y de la comunicación? Bueno, pues Desde esta. Sí. vale. Se ha visto aquí, ¿no? El papel que ocupan en los medios es un reflejo del papel que ocupan verdaderamente en todos los sectores. Entonces, lamentablemente, la presencia de la mujer es muy reducida, tanto en la imagen que se proyecta en los medios de comunicación, como en el acceso que tienen en lo que son ya puestos directivos, ¿no? Si nos remitimos, por ejemplo, a un medio de comunicación que es puramente económico y que tiene una directora que es mujer, como es Expansión, no hay más que ojear las páginas cualquier día y el 90% de las imágenes que ahí se dan son de hombres que están en puestos que pueden ser desde consejeros, directores, es decir, es una imagen que se reproduce. Pero si nos vamos al lado de los medios de comunicación, y lo habéis visto o se ha tratado antes en la mesa, todo lo que tiene que ver el ámbito del periodismo, de la información, de la consultoría, es un mundo que está muy feminizado. O sea, la masa de trabajadoras que hay es sobre todo mujeres. Y, sin embargo, el acceso a puestos de dirección es mínimo, ¿no? Y da igual que estés hablando de medios de comunicación como que estés hablando de agencias. En medios tradicionales, en periódicos, solo hay en España 25 mujeres directoras. Esto nos tiene que dar para pensar, ¿no? Sí. Y también en las agencias, da igual que sean marketing, de PR, de publicidad, quien manda la última decisión siempre son hombres. Entonces, tenemos ahí un problema. Es un problema que al final se arrastra cultural, porque no es de acceso a la formación, no es un tema de acceso a formarte, sino es un tema de todavía hay muchas trabas a dar ese paso, ¿no? Y se ve. Y los avances se dan en esa mayor visibilidad en aquellas empresas
que justamente tienen esa mayor proyección de visible. Es decir, empresas que están cotizadas, que están en el IBEX, que tienen una mayor notoriedad, sí que se están moviendo, pero la mayoría de las veces es porque están reguladas, porque tienen determinados compromisos que tienen que tener cuota o tienen que tener una imagen porque tienen un riesgo reputacional si no lo hacen. Que no es tanto a conciencia, ¿no? Con la conciencia, sino por una necesidad, una obligación de, ¿verdad? Al final, esto es como el tema de los accidentes de tráfico. Al final tienes que estar comunicando persistentemente, continuamente, si quieres que bajen, porque en el momento que lo dejas de hacer ya cambia, pero es que además tienes que cambiar muchas piezas porque los cambios cuestan mucho. O sea, estamos hablando de un proceso que al final es cultural y que solamente cuando entra una regulación, una normativa, da igual que sea por cuota, paridad o cumplimientos regulatorios, es cuando se avanza. Se avanza, aunque sea ficticiamente, que no es por una conciencia de creencia en ello, sino pues porque te lo obligan. Muchísimas gracias, Natalia. Charo, como especialista en analizar, estudiar y discutir los fenómenos relacionados con la información y la comunicación, ¿cuáles son las claves de la comunicación hoy en lo que respecta a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres? Bueno, muy buenas tardes ya a todos y me sumo, por supuesto, a lo que ya se ha comentado. Yo, de alguna manera, la pregunta ya se ha respondido, ¿no? O sea, la presencia, lo que vemos en las noticias es efectivamente cuando hablamos de cuestiones de dirección de compañías, de empresas, de instituciones, vemos una presencia. O sea, a veces las empresas hacen noticia, ¿no? Que una mujer haya promocionado o ocupe un puesto, en muchos casos porque buscan darle visibilidad a eso que están haciendo. Lo hemos hablado, ¿no? Se ha comentado antes, ¿no? en una de las mesas, ¿verdad? En la y primera, necesitan, ¿no? De alguna manera poder ponerse la etiqueta, ¿no? O la pegatina de estoy siendo bueno, no estoy haciendo lo que se me pide que haga. Entonces, lo cual no deja de estar bien y hay que darle la bienvenida porque eso también puede ayudar a visibilizar esos movimientos y que otros hagan lo mismo, ¿no? O sea, pero que es cierto que a veces no responde tanto a una cuestión orgánica, ¿no? Sino a una cuestión estratégica, ¿no? de dar cuenta del cumplimiento. Y luego, efectivamente, cuando ves las noticias, ¿no? Cuando analizas las noticias sobre el mundo empresarial, pues efectivamente el sesgo masculino en esas noticias sigue siendo el dominante, ¿no? Entonces, bueno, y luego es verdad que con las aprobaciones de las nuevas normativas y de las nuevas regulaciones, pues el debate en las empresas, la dificultad a veces que encuentran las empresas para encontrar talento femenino que esté dispuesto a asumir esas funciones directivas, también aparece en los medios, es otro elemento, ¿no? constante que aparece en el análisis de las noticias, ¿no? Por lo tanto, creo que lo que se ve es lo que hay, ¿no? Lo cual tampoco nos sorprende, pero esto es lo que... Perfecto, Charo, muchas gracias. Nos quedamos con esas ideas también, muy interesantes. Vámonos a un caso real, Roberto. En Navarra Televisión hay un tratamiento especial para los temas que tienen que ver con la mujer. ¿Trabajáis el lenguaje inclusivo a la hora de elaborar las noticias? Pues desde un tiempo a esta parte sí. Yo creo que esa es otra de las responsabilidades, te lo tienes que creer. Y yo, francamente, reconozco que es un debate que hemos tenido durante muchísimo tiempo en la redacción. Aquí hay una de mis compañeras, está Maya, y estaba por aquí también Ángel. Tiene miga. Es un tema que tiene miga, digo, ¿no? Sí, tiene muchísima miga porque yo no sé si vamos a acabar hablando algún día de los niños, de las niñas y de los niñes, pero probablemente lo veamos. De la misma manera que ya empezamos a ver que se habla de los alumnos y las alumnas, y hay un debate de lo de la economía del lenguaje. Personalmente, y esto sí es una opinión mía, me parece una excusa peregrina. Yo creo que hay que visibilizar y hay que hablar, no cuesta nada. ¿Qué te estás ahorrando en decir eso? ¿Qué economía de qué? Yeah. A mí, vamos a ver, yo no pienso así desde siempre, yo he ido evolucionando también. ¿Por qué? Pues porque el lenguaje, hace poco lo hablaba y además lo hablaba con una mujer. Ya, pero es que eso no tiene ningún sentido que estemos utilizando tanto el los, el las, el lis, el los, el lus. Digo, ya, bueno, es que la Real Academia no dice eso. La Real Academia incluye como genérico a hombres y mujeres. Bueno, ¿durante cuántos años la Real Academia la han formado hombres?
O sea, tendremos que pensar también que el origen del lenguaje que hoy tenemos, que es verdad que tenemos una riqueza en nuestro lenguaje y tenemos un castellano magnífico en el que poder utilizar el lenguaje que tenemos que utilizar. Porque si tú eres honesto en la información, tendrás que ser también honesto en el lenguaje para intentar avanzar, que yo creo que es lo que queremos todos, avanzar y desarrollar en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Bueno, pues no cuesta nada empezar a tratar de utilizarlo, ¿no? Podemos hablar de los telespectadores en el caso de la televisión, porque no hablamos de la audiencia. Desde luego. Si no cuesta nada. Si tanto te molesta la economía del lenguaje, vamos a tratar de utilizar otras palabras que las tenemos y que no le van a molestar a nadie, porque aquí, claro, tienes que andar mirando a ver si me van a dar un tortazo en Twitter porque he dicho no sé qué o porque he dicho no sé cuál, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí, que hay una responsabilidad y de un tiempo a esta parte. Firmamos también hace 4 años el plan de igualdad con los representantes de los trabajadores y trabajadoras en Navarra Televisión y yo creo que todo esto lo que ha hecho es que seamos mejores y yo creo que al final, si nosotros, yo esto lo digo mucho en la redacción, si de verdad somos la televisión de Navarra, tenemos que ser capaces también de arropar a toda la sociedad, ¿no? Y el lenguaje es muy importante. Al final nosotros lo que tenemos es el don de la palabra y si lo maltratamos, pues realmente no nos va a llevar a muchos sitios. Pero reconozco que es un debate complicado, que no sale, porque bueno, pues en el imaginario colectivo tenemos la O metida hasta aquí, ¿no? Y al final yo creo que hay que darse cuenta. Yo muchas veces, pues sí, en la redacción, cuando alguien... Bueno, no sé, yo lo digo. Y al final sé que hay gente que le molesta y hay gente que no, pero yo creo que hay que traccionar hacia esa dirección porque se puede hacer y yo creo que es bueno para todos y para todas. Muy bien. Porque una preguntita más respecto a esto. En cuestión de presencia en la plantilla, ¿cómo estáis vosotros? ¿Qué cuota hay de Bueno, estamos en un 52-48. Sí, 52 hombres, 48 mujeres. Es verdad que el director es hombre, pero el resto del staff... Tiempo al tiempo. Sí, tiempo, bueno, por supuesto, yo tengo compañeras magníficas que puedan estar ahí, pero bueno, yo me rodeo a Maya Madinabeitia, es una de las jefas de uno de los departamentos, Leticia del Pozo es otra de las jefas de los departamentos, las editoras de informativos son editoras las 3, mediodía, noche, berriac y fin de semana. Bueno, yo creo que hay presencia y fíjate, mayoritariamente también creo que la facultad, y no lo sé, Charo, si eso ha cambiado mucho ahora, pero mayoritariamente son mujeres. Pero mayoritariamente, pero más del 80%. No más del 80%, pero mayoritariamente sí. Pero muy alto. Sí. Por lo menos en las clases en las que yo he estado, 5%, de 25 alumnos en un aula, yo he tenido 4 alumnos. El resto eran todo chicas. Y siempre ha sido así. En el periodismo, en la comunicación audiovisual, tradicionalmente las redacciones y las universidades han estado llenas de más mujeres que de hombres. Mucha mujer. Vamos a entrar ahora en un tema muy relevante, el de la visibilidad también de la mujer. El uso de las redes sociales aumenta la probabilidad de que los usuarios interactúen directamente con ellos, por lo que mientras los medios tradicionales se enfocan a una comunicación unidireccional, las redes sociales posibilitan una comunicación bidireccional. Natalia, ¿crees que a través de las redes sociales se está promoviendo la igualdad o, por el contrario, puede ser un vehículo para precisamente perpetuar estereotipos? Bueno, simplemente quiero apuntar antes de lo que ha dicho el compañero que al final con las palabras describimos el mundo. Entonces es muy importante el lenguaje, porque el lenguaje nos condiciona. Entonces, una cosa es los debates que hay entre, bueno, tener que utilizar tantos artículos, pero más allá de eso y de las manipulaciones que se puedan hacer, ideológicas de ese tema, lo verdaderamente importante es que creamos nuestro mundo tal y como lo describimos y utilizamos las palabras para hacerlo, no utilizamos imágenes. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Eso a nivel empresarial, a nivel de relacionarnos, ¿no? Y muchas veces también fallamos como mujeres a la hora de hablarnos, de describirnos, del relacionarnos también y los medios a la hora de reflejarlo. Y yendo al mundo de las redes, evidentemente la entrada de las redes sociales, pero sobre todo la red, desde que apareció Internet, ha cambiado, la tecnología ha cambiado nuestra forma de relacionarnos. Y si ha cambiado eso, cambia también la forma de comunicar y de informar.
puede ser una gran oportunidad. Antes se hablaba de las oportunidades y lo es, porque no estaríamos en el punto en que estamos de avance en torno a la igualdad entre hombres y mujeres si no hubiese sido gracias a las redes sociales. Las redes sociales es un arma poderosísima, ha tenido el poder de visibilizar una realidad que si no estaríamos en una situación muchísimo peor, pero no solamente ha visibilizado, sino que tiene la capacidad de aglutinar, tiene la capacidad de generar activismo, de relacionar personas en la distancia, de generar compromisos, de sensibilizar, de hacer que ese tema sea visible para los medios, porque los medios al final, y te has referido a ello, están captando qué interesa a la sociedad, a la gente, dentro de su compromiso de informar. Ahora se habla mucho de esa información que sea más humano. Lo mismo que se habla de un liderazgo más humano. Al final de lo que estás hablando es de poner a las personas en el centro, de poner ese foco y poner al final a la mujer también en el punto donde le corresponde, ¿no? Que es una situación de igualdad frente al hombre. Entonces, gracias a ello, hemos tenido esa visibilidad a las redes sociales. Y ahí sí que haría un llamamiento de que las mujeres necesitan una mayor presencia en las redes sociales, porque verdaderamente no están al mismo nivel que los hombres, no están generando su marca personal. La media en España es de un uso de 6 horas de Internet, de las cuales casi dos las dedicamos a las redes sociales. La mujer siempre está en todos los rangos de edades por debajo, aunque es paritario en el uso de la tecnología, por rango de edades y sobre todo a partir de los 40 años utilizan menos las redes sociales que los hombres. Entonces, no tenemos una presencia, pero no ya de participar, sino de que generar esa marca personal en las redes. Entonces, es muy bueno que utilicemos ese poder que tiene el social media para favorecer esta igualdad. Pero por otro lado es tecnología y la tecnología tiene el elemento del sesgo. ¿Por qué? Uno, porque depende del componente de quién participa, quién está relacionándose ahí, quién interactúa, quién genera las conversaciones. Pero están los algoritmos. Al final, eso es lo importante. Y el gran problema es que los algoritmos, desde el inicio, el 90% los están generando hombres. Vemos la realidad a través de las redes sociales, de las páginas, de todo, a través de determinados algoritmos que ya están creados con sesgo. Por lo tanto, es muy importante, eso que se habla de se necesitan no solamente mujeres que estén en la parte más informática, sino también en la parte analítica. Son profesiones de analizar los datos, el Big Data, el Machine Learning. Todo eso, la IA, la inteligencia artificial, se necesita porque el mundo va en esa dirección. Estamos aquí, que nos interesa más lo local, pero el mundo que van a vivir las mujeres que ahora tienen 3 años ya están haciendo con un sesgo. O sea, dentro de 30 años vamos a vivir esa realidad. Entonces, yo creo que es un momento de ser conscientes de las mujeres, empoderarse también en el uso de las redes sociales y utilizar esas plataformas que nos dan para poder aglutinar y visibilizar esa realidad, pero a la vez trabajar en la parte más, en la medida que se pueda, ¿no?, de generar una cultura educacional que posibilite el que se pueda cambiar eso, porque vamos a depender cada vez más de la tecnología. Muchas gracias, Natalia. Charo, me interesa mucho conocer tu opinión a este respecto. ¿Crees, como referente que eres en el ámbito de la protección de niños y adolescentes en el entorno digital, crees que se potencia la igualdad en redes sociales o los estereotipos? ¿Qué opinas tú de esto? Sí, yo por Sí, complementar sí. lo que decía Natalia ahora, Eso es. pienso que efectivamente hay un camino importante por recorrer en lo que al trabajo de la marca personal de las mujeres en las redes sociales se refiere, ¿no? Es cierto, es cierto que cuando los medios digitales aparecen a mediados de los medios sociales más a finales de la primera década de este siglo, pero Internet ya a finales del siglo pasado, aparece con esta promesa de la participación, ¿no? Todos vamos a poder participar, y la realidad es que es así, el medio permite la participación. Luego hay una regla que a mí me gusta mucho, que es la regla del 1-9-90, ¿no?, que dice que de cada 100 usuarios de Internet hay 1 que genera contenido original, hay 9 que comentan
o editan ese contenido original, y hay 90 que simplemente lo consumen, ¿no? Lo que nos lleva a un escenario donde las personas que realmente están generando contenido en Internet son muy pocas. Y la mayor parte, y es cierto que muchas veces te encuentras que hay una cierta... O sea, y esto sumado a los algoritmos, es verdad que muchas veces vemos mucho contenido en las redes, muy interesante, no lo dudo, ¿no? A veces otros no, generado por creadores de contenido masculinos, o sea, hombres, ¿no? Que eso puede querer decir dos cosas. Uno, que a las mujeres les interesa menos crear contenido. Dos, que ese contenido no se visibiliza tan fácilmente por una cuestión donde también puede tener algo que ver el algoritmo, ¿no? Pero bueno, me pongo en la parte de las soluciones, ¿no? Y pienso, bueno, para empezar, habrá que animar a las mujeres a generar contenido, más allá de las influencers. No voy a entrar a ese punto, igual en la segunda parte de la pregunta, ¿no? Sino en, oye, yo puedo tener una presencia más activa en las redes sociales, también en la medida en que tenga una posición más activa en quizá mi empresa, en mi institución, ¿no? Y quizá tengo que animarme, ¿no? Y dar más formación para que esas mujeres sepan, tengan ideas sobre cómo activar sus perfiles en redes sociales, porque en la medida en que haya un movimiento más activo, también el algoritmo aprenderá que también esos perfiles son interesantes, ¿no? Sobre los menores o sobre los niños, las niñas, los adolescentes en el entorno digital, es cierto que la igualdad de acceso es clara, o sea, no hay un problema ahí de brecha, ¿no? por género. Es cierto que se perpetúan de alguna manera roles, ¿no? de qué hago, qué dejo de hacer, qué me gusta, ¿no? Y entonces pues uno piensa, Pinterest, pues 99% de mujeres en Pinterest, usuarias, ¿no? Porque nos gusta la decoración, nos gusta la moda, nos gustan las recetas, y uno dice, sí, fantástico, estamos perpetuando... todos conocemos hombres interesados en la moda, hombres interesados en la gastronomía, sobre todo en esta tierra, ¿no? Hombres interesados en la decoración. Pero, ¿no? O muchas de las influencers, cuando hablan a su comunidad, dicen, bueno, sé que estoy hablando, sobre todo pienso en influencers de cuestiones de maternidad, saben que están hablando a una audiencia eminentemente femenina. Bueno, en ese caso es evidente, ¿no? Si hablamos de maternidad, pues la mayoría serán mujeres, ¿no? Pero lo que quiero decir es, las redes sociales tienen una parte en la que perpetúan roles tradicionales, ¿no? Y hay un punto que quizás se añado de una cierta... O sea, hay algunos estudios recientes, ¿no? que apuntan a cómo, efectivamente, tristemente, también el uso de las redes sociales, no tanto para generar contenido, sino esa parte más de vinculación, ¿no? También, ¿no? ayudan a perpetuar algunas actitudes que pueden ser, ¿no? Pues la actitud en la que los chicos vigilan a sus novias, parejas, ¿no? en ese entorno, ¿no? Y entonces estabas conectada, desconectada, has publicado esto, quién te ha visto, quién te ha dado like, ¿no? Y entonces ese tipo de actitudes se siguen reproduciendo también en las nuevas generaciones, lo cual creo que nos tiene que preocupar, ¿no? Sí, de hecho ahí tendríamos, con este tema podemos estar hablando horas y horas, sí, ¿verdad? Sí, no vamos, desde luego. Vamos a seguir avanzando. Antes, Roberto, te hemos pedido cuantificar la presencia de la mujer en los medios. Si ponemos más el foco en la calidad y en el detalle, ¿podemos afirmar que en Navarra los medios de comunicación están sensibilizados con la igualdad entre mujeres y hombres en general? Yo creo que sí. Pero si echas un vistazo a cualquier medio vas a encontrar cosas, vas a encontrar puntos de mejora sin lugar a dudas. Yo sí que creo que el periodismo está teniendo también una evolución, yo creo que empujado por el cambio de hábitos fundamentalmente, ¿no? De cómo se empieza a consumir la tele, la radio, las redes, ¿no? Las redes sociales, yo he sido un gran generador de contenidos, no sé si bueno o malo, gran por mucho, por cantidad, pero ya... yo me estoy decepcionando con las redes sociales muchísimo. Yo soy Roberto Cámara Moreno, con mi cara, con mi vida, con la gente que me sigue, sabe quién soy. Y generalmente, o sea, yo no conozco a la gente que me sigue, a la gran mayoría, pero es que hay una gran parte de esos seguidores que son anónimos. Son anónimos y además están ahí para joderte. No están para otra cosa. Entonces, esa parte de las redes sociales a mí me genera también un rechazo que en mi caso cada vez va a más. Yo siempre he pensado que las redes sociales son un altavoz de contenidos, ¿no? Y en este caso, contenidos que generamos los medios de comunicación, que está muy bien, porque sí, porque yo ya soy el primero que la tele la ve ya en otros formatos.
Y yo ya me informo de otra manera, mi madre y mi padre pues se siguen informando, bueno, ya tienen sus móviles y ya mi madre ya sabe lanzar el contenido a la tele, ¿no? Y ya Eso es mucho, con ¿eh? 76 años, pues sí, pues lo hace y además yo sé que ella... Que le gusta. No, le gusta, pero tiene miedo a darme guerra con este tema, ¿no? Porque me llama todos los días porque quiere esto. O sea, yo creo que hay interés en los contenidos, hay interés en los medios, hay interés en las redes sociales, pero creo que esa parte que las redes sociales yo consideraba durante mucho tiempo altavoz y generadores también de nuevos contenidos, creo que no sé si el tratamiento de todos esos contenidos que nosotros tratamos de velar como profesionales de la información en los medios repercute luego todo ahí. Porque yo creo que ahora mismo, para determinadas generaciones, todo es ya lo mismo. A mí, adolescentes o jóvenes de 20, 22 años, que tengo oportunidad de estar con ellos en la facultad o tengo oportunidad de estar con ellos en otros contextos, me invitan para charlar sobre esto, pues claro, me dicen, no, ¿y qué te parece el medio de comunicación Twitch? Bueno, pues yo es que parto de la base de que Twitch no es un medio de comunicación, Claro. desde mi punto de vista. Creo que Twitch es un canal de comunicación en el que fluye absolutamente de todo y que cualquiera con este micrófono pues puede contar lo que quiere, que me parece muy bien y yo creo que tenemos que aprender también de esos nuevos canales. Pero no es un medio de información, no es un medio de comunicación. Y a mí lo que me preocupa no es tanto si los medios estamos haciendo ese camino, que yo creo que sí, sino toda esa otra parte que viene de la mano de las redes. Si es que cualquiera dice cualquier barbaridad. O sea, nosotros tratamos de los casos de violencia de género que desgraciadamente tenemos que seguir informando también aquí en Navarra, pues tratar de no salir de cualquier manera en cuanto conocemos el hecho, esperar, que ese es el gran problema que tenemos ahora, que lo queremos contar todo ya, inmediatamente, porque además sabemos que dentro de una hora lo que hemos contado ya ha caducado, porque ya tenemos otra información actualizada. Entonces hay muchos retos ahora mismo como sociedad y los medios de comunicación, por supuesto, tenemos muchísimos retos por delante, pero estamos en un momento complicado. Sí. Desde luego esto que dices es muy interesante. Creo que todo el momento coronavirus, COVID, ha vuelto a poner en valor la importancia, ¿no?, y el buen criterio de los medios de comunicación y, bueno, tendremos que seguir trabajando un poco en esta línea, ¿no?, porque es importante, que no cualquier información es veraz y es buena, ¿no?, y sobre todo para determinados públicos, ¿no?, como los jóvenes, ¿no? Perfecto, muy bien. Natalia, seguimos. Como especialista en gestión de la reputación empresarial, ¿cómo crees que han evolucionado las empresas en su comunicación externa? ¿Es una demanda habitual que las campañas se enfoquen desde una perspectiva igualitaria? La parte de comunicación externa y luego hablamos un poco de la parte interna también, que me parece interesante que lo pongamos también encima de la mesa. Hombre, con este mundo en el que estamos, ¿no?, de hipertransparencia, hiperconectividad, ha evolucionado la comunicación de la empresa. Efectivamente, ha dado un salto de gigante porque las empresas no solamente tienen que hacerse visibles también, o sea, ya no es eso que se hacía antes de una pequeña comunicación corporativa, sino que tienen que tener una mayor presencia y estar en muchos canales a la vez, es decir, en muchas redes sociales. A lo que comentaba ahora, o sea, el uso de las redes sociales es fundamental, no solamente como canal de comunicación con tus públicos, con tus stakeholders, sino también para poder vender servicios, productos. La red social más empleada por las empresas este año, o sea, 22, ha sido TikTok. Es decir, y estás hablando de multinacionales, multinacionales que venden desde la Coca-Cola hasta productos de comida para llevar. Es decir, todas esas empresas se están metiendo porque ahí tienen su público objetivo. Es decir, al final la empresa tiene que comunicar de una manera corporativa, pero tiene que comunicar allí donde estén sus públicos. Y esto es un ecosistema que está en continuo movimiento y que además la realidad es en tiempo real. Es decir, esto se está moviendo. Hoy día es este canal, pero mañana surgirá y será otro. Es decir, tiene que ponerse la empresa a estar muy al día, mapeando cuáles son sus grupos de interés, sus stakeholders, en qué canales están
y elegir cuál va a ser su presencia, ¿no? Y sobre todo las empresas tienen que hacer un ejercicio de que cada día, no solamente para distinguirse y para marcar la diferencia, sino que tienen que transmitir lo que se llama su propósito, sus valores. Entonces, tienen que estar comunicando y eso hoy se hace de una manera mucho más intensiva, ¿no? O sea, antes era más puntual, pero ahora tienen que estar en la conversación, tienen que estar ahí. Y eso implica un mayor esfuerzo comunicativo. Muy bien, Natalia, genial. Vamos a mirar un poquito hacia el futuro de la profesión. Charo, la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es algo que está presente en la mayoría de los jóvenes estudiantes de periodismo. ¿Cómo ves las nuevas generaciones en este sentido? Pues, a ver... Los futuros, el futuro. Es interesante porque, como decía antes Roberto, es verdad que las profesiones de la comunicación en su aspecto formativo son eminentemente femeninas, o sea, la mayoría de nuestros alumnos son mujeres, de nuestro alumnado son mujeres, pero hay una cuestión ahora, y estas mujeres son hijas de su tiempo. También los hombres son hijos de su tiempo, pero digo, y por lo tanto en su cabeza hay cosas que ya no... O sea, claro, yo pienso en las alumnas que tengo delante, ¿no? Y mujeres de 20, 21, 22 años que vienen de todo el mundo y universitarias y con una capacidad también crítica, ¿no? Respecto al mundo que les rodea. Claro, es cierto que la presión social existe, es cierto que la normatividad también existe, ¿no? Y hay cosas que, bueno, como mujeres nos cuestionamos y que quizá no se cuestionan nuestros compañeros varones, pero también es cierto que es más difícil venderles una moto a estas jóvenes que lo que quizá era antes, ¿no? Donde la norma social hacia un lado era más fuerte, ¿no? Y por lo tanto ellas van a esperar ser tratadas por igual, van a esperar tener las mismas oportunidades, van a esperar... a mí me encantaría poder pensar que no van... Sé que va a ser difícil y sé que no siempre va a pasar, ¿no? Pero que no va a caer luego la realidad sobre sus expectativas, ¿no? Y quizás salgan magulladas en algunos en los primeros años de vida profesional, pero vamos, yo pienso que de alguna manera... esta idea de que se hace camino al andar, ¿no? O sea, ellas salen con la idea de que el mundo es tan suyo como de sus compañeros. O sea, no. Sí, dicho esto, también creo que es importante que seamos conscientes de la importancia del cambio social al que estamos, o sea, y más profundo todavía que si el cambio social va por... O sea, que tiene que ver con las expectativas generales que tienen los jóvenes, y las jóvenes hoy. Y yo cada vez me encuentro más con alumnos y alumnas que aspiran a tener una vida equilibrada, lo cual automáticamente, en muchos casos, descarta la posibilidad de emprender, descarta la posibilidad de dirigir o de asumir ciertas responsabilidades en una empresa, porque a lo que aspiran es y hablo de chicos y de chicas, aspiran a un trabajo que les permita disfrutar de su familia, de sus hobbies, no estar atados 12, 15 horas de lunes a viernes a un trabajo, ¿no? Y por lo tanto, y eso tiene mucho que ver con su bienestar psicológico, con su bienestar. Y es que para sentirme bien necesito, ¿no?, poder tener estos otros ámbitos de acción, ¿no? Y esto lo veo en las mujeres, lo veo en los hombres también. O sea, digo, por eso creo que es un cambio social más profundo, ¿no? Y esto, también hay que estar atentos, ¿no?, a que esto no suponga de alguna manera un retroceso, ¿no?, en el que, ¿no?, demos un paso atrás porque no hay nadie que está dispuesto a asumir una posición que igual requiere más porque prefiere salvaguardar en este caso su bienestar personal, ante lo cual es que poco puedes decir, ¿no? Porque si alguien te dice no, es claro. No sé, lo pongo sobre la mesa. Sí. Bueno, tenemos que ir terminando. Sí que os digo, ¿no? Perdón, no, pero te voy a interrumpir porque me has recordado, no sé si habéis visto, fue en el Consejo de Ministros de antes de ayer, hubo 2 preguntas al final del Consejo de Ministros a Ione Belarra. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? Sí. Bueno, pues a mí esto, yo lo vi porque lo colgó en Instagram una amiga mía que es enfermera y
Y bueno, pues hice una crítica a ese momento. A mí, yo no tengo necesidad de decirlo, pero lo voy a decir. A mí me dio vergüenza la pregunta que hizo Carlos Cue del País y May Mariño de Servimedia. La pregunta. No, o sea, no está el país para ir a un Consejo de Ministros y hacer esas preguntas. Puedes decir igual cuál es la pregunta que hicieron por si alguien Bueno, pues Yone Belarra se acaba de incorporar de su segunda maternidad y le cuestionaron que no haya terminado la maternidad y haya vuelto a trabajar. Y ella tuvo que explicar que ella comparte las labores de su crianza con su marido, con su pareja. Punto. Final. ¿No está usted contradiciéndose con lo que está exigiendo socialmente y la actitud que tiene usted viniendo tan pronto? Y se lo volvió a hacer la segunda pregunta, May Mariño, que es mujer, y le hizo también la misma pregunta otra vez porque no le satisfizo la respuesta que dio la ministra. Yo creo que con la que tenemos montada en este país, ir delante de 3 ministras que había ahí en la mesa y preguntar por eso, pues estás perdiendo una oportunidad desde mi punto de vista. Sí, es que no sé, son preguntas del pasado. Eso es, y retroceder. Y escuchándote ahora me he acordado de ese momento que años. dije, pues ¿qué estamos haciendo? Pues sí, desde luego. Como decía, muy interesante esto, Roberto, que hayas añadido este punto. Nos quedan 5 o 10 minutitos, no mucho más. Sí que quiero que los 3 vayáis pensando en una clave o 2 claves, ¿vale? Para cerrar la mesa, mientras tenemos alguna pregunta del público, si es que os animáis. Y si no, tenemos alguna ahora aquí preparada más, pero... A ver... Venga. Buenos días. Charo, me ha encantado lo último que has comentado sobre las siguientes generaciones. ¿Dónde nos hemos equivocado en el discurso? O sea, esto es, para mí, me lanzas un cuchillo en el sentido de decir, ¿qué estamos transmitiendo o qué hemos transmitido a las siguientes generaciones para que emprender, para que tener un negocio, para que tener una profesión que te ocupe 5, 8 o 25 horas al día sea malo? Es verdad. Con lo que estamos, yo creo que estamos disfrutando, muchos profesionales estamos disfrutando de eso. ¿Dónde nos hemos equivocado? Yo diría, quédate tranquila, no nos hemos equivocado, pero quizás sí que estamos tan ocupadas y tan ocupados en nuestros que quizá no nos estamos dando cuenta de cómo está cambiando, o sea, qué supone, cómo está cambiando el mundo para los jóvenes, que las expectativas, claro, yo es que tengo un grupo de investigación sobre la transición a la vida adulta y qué significa ser adulto o adulta hoy, ¿no? Y es un tema en el que trabajamos mucho desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva sociológica y también desde la comunicación, ¿no? Claro, para ellos crecer es otra cosa, es otra cosa. Lo que para nosotros era ser adulto, era 5 marcadores clásicos que indicaban el paso a la vida adulta, ¿no? Tener un trabajo estable, acabar una etapa de formación, casarse o tener una pareja, tener un hijo, independizarse económicamente, ¿no? Estos 5 marcadores, muchos de ellos, primero, son imposibles para ellos. Segundo, ya no son deseables, ya no son aspiracionales. O sea, tener un hijo, hay muchas mujeres, hay muchos que ya no aspiran necesariamente a tener un hijo como algo que les realice o que crean que les va a completar, ¿no? Entonces, o sea, no es tanto una cuestión de que nos hayamos equivocado como de que mientras nosotros vamos, en paralelo a nuestra marcha, están sucediendo movimientos tectónicos en la falla profunda, claves a los que también tenemos que prestar atención. Y quizá tenemos que hacer un esfuerzo por pensar qué de lo que tenemos nosotros es atractivo y podemos contárselo de otra manera en el que encuentren el gusto, y al mismo tiempo pensar si lo que nosotros hemos hecho es sostenible. Esto es, pero me parece que no es que nos hayamos equivocado, es que es tan intensa la vida que te llevamos que a veces no nos damos cuenta de que la vida de los de detrás es que no va a ser la misma que la nuestra, ¿no? Entonces, es para hablar en otra jornada. Este en concreto es para otra jornada entera, porque es, ¿qué es mejor, qué es peor? Que, o sea, no sé, es que, ¿no? Cuenta con ello. Me apunto. Por supuesto. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Ah, mira. Eva.
Yo sí que quería pues, felicitar también esta mesa, ha sido muy interesante y además yo sí que puedo decir que llevo muchos años como profesional de la igualdad y que sí que he notado en los medios, a veces pues, más acertadamente, otras menos acertadamente, pero sí que he notado esa evolución, no solamente en el lenguaje, que es muy importante, como has dicho, Roberto, pero también en los temas. Yo creo que ahora la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres está dentro. No será lo principal, porque a veces también no decimos siempre lo urgente, no deja ver lo importante. Entonces, no será igual lo más urgente, pero sí que tiene un peso que antes, desde luego, no tenía. Y que también hay muchas más profesionales, tanto mujeres como hombres, que al menos a mí además me lo trasladan también. O sea, yo en ese sentido puedo decir que estamos en... Bueno, si miramos luego, pues es verdad que tenemos, al hacer el balance, siempre hay menos presencia. Hay un déficit muy grande en lo que es la dirección y en la propiedad de los medios, eso está clarísimo, pero sí que tengo que decir en ese sentido que vamos por buen camino y comparto las reflexiones que habéis hecho. Sí que quería poner en valor, además, que yo creo que hubo un momento muy importante en 2018, que fue el 8 de marzo, que además hubo una huelga feminista, pero no tanto en el sentido de la huelga, sino era una manera de transmitir a la sociedad que si las mujeres parábamos, se paraba el mundo. O sea, no era tanto en plan reivindicación, es decir, si paramos, se para el mundo. Somos la mitad y si decidimos que nos paramos. Y allá las periodistas fueron fundamentales. Un porcentaje muy importante de éxito en el Estado español, en España, fue que muchas mujeres periodistas tomaron una parte muy activa en eso. Yo creo que después han pasado muchas cosas. Yo creo que estamos en momentos muy convulsos y que es difícil a veces estar siempre ahí posicionándose, pero creo que hay que tener muy en cuenta a esas mujeres periodistas y algún aliado también hubo, pero sobre todo mujeres que sí que hicieron que una parte importante de ese éxito de demostrar esto se hiciera. Y luego, con respecto a las chicas jóvenes, pues hace no mucho tuvimos a un experto en coeducación, que es Miguel Ángel Arconada, y él siempre dice que él está más preocupado, o sea, ve más evolución en los chicos, o sea, menos evolución en los chicos que en las chicas. Y hace poco también en la jornada de ciberviolencias, que ya hemos hecho 2 y que efectivamente es el tema, comparto totalmente lo que habéis dicho, hablaban de un concepto que nos habíamos percatado ni las profesionales de la igualdad, que era las princesas guerreras. Las chicas que han nacido en la igualdad normativa, que es muy importante, la legislación, o sea, todos los avances legislativos son muy importantes y en materia de igualdad lo son, entonces han nacido y han crecido en decir somos iguales, pero como después todavía no hay una realidad, o sea, una igualdad real y efectiva, son mucho más vulnerables en las redes sociales, ¿no? Por un lado en la exposición, pero también en ese control. Entonces, dicen, hay muchos problemas en ese sentido. No tanto con los chicos hay otros problemas, es que no evolucionan de la misma manera. Ya sabemos por el informe de la Reina Sofía que hay un 20% que dice que la violencia es un invento del feminismo. O sea, hay otros problemas y con las chicas no hay que olvidar eso, que sí que es verdad que han evolucionado mucho y que están mucho más empoderadas de lo que podíamos estar, pero que cuidado con las princesas guerreras. Ya no se identifican con la princesa Disney, ni con la Cenicienta, ni con o Caperucita, pero sí esa escena guerrera que luego resulta que el mundo al que se enfrenta pues le hace trampas y que no llega en ese sentido. Quiero agradecer muchas claves que habéis dado también por eso, porque creo que es muy importante no perder de vista todo lo que todavía nos queda. Así que felicitaros mucho y ahora quedará un poquito para... Muchas gracias, Eva. Si puedo, una cosa me has hecho recordar, otra que es todo lo relacionado con el deporte. El deporte, las retransmisiones deportivas, fundamentalmente en televisión, siempre han sido las de las disciplinas masculinas. Bueno, pues nosotros hace 3 años hicimos una apuesta por el deporte femenino de la mano del Gobierno de Navarra, ¿no? Claro, pues no son grandes audiencias, pero ya llegarán.
O sea, yo creo que hay que visibilizar y esa parte, pues es que hemos emitido deportes de todo tipo por mujeres y luego pues hemos vibrado con las guerreras en balonmano que nos llevaron hasta lo más alto, hemos vibrado aquí en Navarra con Betty Ona, que nos emociona Maigarde con todo lo que ha hecho, con sus otras guerreras y al final también yo creo que esto es cuestión de seguir y dentro de 5 años, ojalá antes, pues estaremos hablando del deporte femenino a la misma altura. Claro, todo esto es dinero y al final los patrocinios tienen que llegar de las compañías privadas, fundamentalmente. Pero bueno, ya tenemos ahí a un Iberdrola que ha sido capaz de hacer una liga por las mujeres que yo creo que ha llegado para quedarse. Gracias, Roberto. Tenemos por ahí una última intervención, pregunta, aportación. Bueno, muchas gracias. Yo también, como Instituto Navarro para la Igualdad, agradeceros la participación, felicitaros por las claves que nos habéis dado, como bien decía la directora, y comentaros, por si no conocéis y si conocéis, animaros también a ayudarnos y a proponernos. Hace 3 años, este va a ser el tercero 2023, que tenemos un foro, una formación dirigida a medios de comunicación. Contamos con profesionales de distintos ámbitos, por ejemplo, pues una experta en periodismo y bueno, pues otras profesionales y otros profesionales que vienen a ayudar a los medios de comunicación, a profesionales, para, como bien decía Roberto, cómo tenemos que tratar los temas, cómo hay que esperar, cómo hay que utilizar el lenguaje, eso, no solo un lenguaje inclusivo, sino también eso, qué preguntas hacer, qué claves dar, qué decir o no decir ante un caso de violencia, cómo fomentar pues algunos cómo fomentar o cómo intentar quitar algunos estereotipos que tenemos arraigados y que, como bien decís y como decía Roberto aquí, pues cómo cuesta a veces a la hora de elaborar noticias quitarlos para poder transmitir a la población. Entonces, bueno, yo por un lado felicitaros por lo que nos llevamos al Instituto y en este foro y animaros también a sugerirnos para el año que viene pues contenidos yo desde luego me voy con muchas claves desde aquí para 2023 y bueno, pues felicitaros. Muchas gracias. Perfecto. Pues como hemos dicho, nada, un cierre muy rapidito de cada uno de vosotros y vosotras. Qué complicado, a ver. Pasa la ronda. ¿Natalia? No paso palabra, no voy a pasar palabra. Me voy a ir a la piscina, no sé si hay agua o no. A ver, es que hay muchas claves y como resumen de esta jornada, pues mira, quiero pensar que yo no tengo hijos ni hijas, tengo 2 sobrinas maravillosas y 2 sobrinos que son fantásticos, de los cuales estoy aprendiendo mucho, pero lo que más me gusta es empezar a sentir y ver que están creciendo en igualdad, que esos estereotipos de los que estamos hablando ya no están tan arraigados como la formación que yo tuve, porque bueno, pues al final ha sido complicado. Yo tuve una niñez feliz, sí, pero creo que tenemos todavía muchos lastres de la formación escolar, de la formación universitaria, de la formación de la calle, y yo charlo con ellos, la mayor tiene 10 años, fíjate tú qué conversaciones tenemos, pero es que me encanta cómo piensan ya y las reflexiones que tienen. Y yo muchas veces lo comento con la familia y digo, bueno, creo que ya han pasado otras fases, van a llegar antes que yo a muchos ámbitos de la vida en el que creo que bueno, se encontrarán otros problemas, tendrán que hacer otras apuestas, pero yo creo que socialmente eso, y yo quiero que sigan creciendo en esa libertad y en esa igualdad, que desde luego va a ser muy importante también para nuestro futuro. Perfecto, muchas gracias Roberto. Natalia. Yo solo un apunte a lo que habéis dicho anteriormente, sí que ha cambiado la cultura del esfuerzo. Y esas generaciones, la generación Z, viene sobre una base donde no ha tenido que pelear ciertas cosas, donde ha tenido ciertas cosas que ya se daban como asumidas, y eso lo cambia todo. Lo cambia todo, cambia la perspectiva. Aparece una cosa que es el salario emocional. Ya no es tan prioritario el salario económico, aparece el emocional. Entonces eso en la comunicación de las empresas se está trasladando, y sobre todo hablamos de compañías grandes, cuando ya tienes cientos de empleados, en donde tienes que atraer el talento y donde tienes que ofrecer otra serie de cuestiones, más allá del salario, ¿no? Entonces, se están moviendo muchas cosas y hay que estar en ese impasse.
porque la realidad es que vamos a un mundo, hay que ser optimistas, pero que va a ser mucho más complejo y mucho más difícil. O sea, el otro día se adjudicó, que era por el diccionario de Collins, la palabra del 22, que era la permacrisis. O sea, las personas tenemos que habituarnos a que vamos a estar en unos entornos cada vez más inciertos, más vulnerables. Para poder avanzar en esa sociedad más igualitaria, el consejo es que hay que comunicar muchísimo más. Es decir, el consejo es que aquello que no comuniquemos las mujeres no va a existir. Nadie nos lo va a comunicar. No esperemos nada de los hombres. Tenemos que tenerlos como aliados, pero tenemos que ser proactivas en comunicarlo. Hay que seguir, porque esto no ha hecho más que empezar. Es decir, esto es como la reputación. Cualquier pequeño fallo es un retroceso y es muy fácil retroceder. Y ahora estamos en un momento muy expectante de ver cómo evolucionan estas nuevas generaciones, estos cambios que tenemos en las formas de trabajar, en la manera en que la tecnología ha entrado, cómo está cambiando todo en esta sociedad digital. Entonces, la recomendación es que hay que ser ahora más que nunca, seguir en esa lucha, porque es una lucha al final, las palabras tienen su significado, entonces hay que ser mucho más reivindicativo en ese papel y no perderlo. Es decir, aquí no hay que bajar la guardia. Gracias, Natalia. Charo. Sí, yo apuntando sobre lo que decía Natalia, diría dos cosas, o una clave con dos caras, ¿no? La primera es, creo que hay que animar a aquellas mujeres que ocupan una cierta posición de liderazgo, y ya no hablo de grandes empresas, sino pequeñas empresas, ¿no? A que sean conscientes de que también tienen que tener y tienen que construir su propia imagen personal en el entorno digital, porque eso ayuda. Y ayuda a hacerlo, y a veces supone en muchos casos hacerse una violencia personal. Uno dice, ¿yo por qué tengo que hacer esto? Si yo no. Pero hay esa doble dimensión, ¿no? Quizá Roberto puede permitirse el lujo de dar un paso atrás, creo que no, pero podría. Pero creo que nosotras no podemos permitirnos ese lujo, ¿no? Y a veces, repito, uno piensa, bueno, pues si cualquiera puede decir algo más interesante que tú, o no. O al menos di tú lo poco interesante como lo dicen otros, ¿no? O sea, entonces me parece que ahí hay que hacerse esa violencia, y requiere formación, y requiere también un acompañamiento, porque es que nosotras mismas nos cansamos y digo, yo, pues que voy a decir lo mismo, pues requiere una formación y un acompañamiento. Y luego creo que no está de menos seguir pensando en estas claves más profundas que tienen que ver con la gente que viene detrás, ¿no? Porque creo que eso nos va a ayudar a trabajar en el futuro de una manera más sostenible. Interesantísimo, Charo. Me estoy apuntando aquí todo, esto último que has dicho, y hablarlo un poco con mi hija, ¿no? A la que pienso compartir con ella algunas de las claves que han salido hoy muy interesantes. Si las mujeres paramos, se para el mundo, como ha dicho Eva. Lanzo una pregunta, ¿y si empujamos todas, a dónde podemos llegar? Muchísimas gracias y hasta la próxima.